Mi hermano Samuel llegó a mi apartamento 3 días después de la muerte de mamá. Eran las 8 de la noche. Yo acababa de llegar del trabajo. Estaba cansada, emocionalmente agotada, físicamente exhausta. Había pasado las últimas 72 horas organizando el funeral, llamando a familiares, recibiendo condolencias, manejando todo sola, porque Samuel había estado ocupado. Siempre estaba ocupado. Reuniones importantes, viajes de negocios, compromisos inadmisibles, pero ahora estaba aquí, en mi puerta, con su traje de $2000, su maletín de cuero italiano, su sonrisa de vendedor profesional. Lucía, necesitamos hablar. Es importante. Su voz era suave, demasiado suave, la voz que usaba cuando quería algo, cuando necesitaba convencer. Manipular sería la palabra correcta, pero en ese momento no lo vi así. En ese momento solo vi a mi hermano mayor, el que siempre había sido más inteligente, más exitoso, más todo. Lo dejé entrar, preparé café, nos sentamos en mi pequeña sala, él en el sofá, yo en la silla frente a él, como siempre, él ocupando más espacio, yo haciéndome pequeña. Samuel abrió su maletín, sacó una carpeta, documentos, muchos documentos, los puso sobre la mesa de centro. Su expresión era seria, profesional, como si estuviera en una reunión de negocios, no como si estuviéramos hablando de nuestra madre muerta, de su herencia, de nuestro futuro. Lucía, sé que estos días han sido difíciles, para ambos. Mamá era especial, la vamos a extrañar mucho, pero ahora tenemos que ser prácticos, tenemos que pensar en el futuro, en cómo manejar su herencia de la mejor manera. Asentí, no sabía qué más hacer. Samuel siempre había manejado las finanzas familiares, desde que papá murió hace 10 años. Él se había encargado de todo, las inversiones, los impuestos, los gastos. Yo solo firmaba donde me decía, confiaba en él, era mi hermano, familia, ¿por qué no confiaría? Mamá dejó propiedades, continuó Samuel, la casa principal, el departamento de la playa, las acciones de la empresa de papá, las cuentas bancarias, los bonos. Es bastante, pero también es complicado. Hay impuestos que pagar, deudas que saldar, gastos de mantenimiento. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Esperé a que llegara al punto. Samuel siempre daba vueltas antes de pedir algo. Era su estilo, preparar el terreno, crear contexto, hacer que pareciera que te estaba haciendo un favor cuando en realidad quería algo de ti. He estado pensando, dijo finalmente, y creo que la mejor opción es que yo maneje todo, que consolide los activos, que pague las deudas, que administre las propiedades. Sería más eficiente, más simple, menos problemático para ti. Lo miré confundida, pero la herencia es de ambos, 50-50. Mamá siempre dijo que sería equitativo, que ambos recibiríamos lo mismo. Samuel sonrió, esa sonrisa condescendiente, la que usaba cuando creía que yo no entendía algo obvio. Por supuesto, y así será. Solo estoy hablando de la administración, del manejo día a día. Tú recibirías tu parte, solo que yo me encargaría de los detalles, de las complicaciones, para que tú no tengas que preocuparte. Algo en su tono me inquietó, pero estaba demasiado cansada para analizar, demasiado triste para pelear, demasiado acostumbrada a que Samuel tomara las decisiones. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Samuel deslizó un documento hacia mí. Solo necesito que firmes esto. Es un poder, para que pueda actuar en tu nombre, manejar tu parte de la herencia, hacer los trámites necesarios. Es estándar, rutinario, nada de qué preocuparse. Tomé el documento. Era largo, varias páginas, letra pequeña, lenguaje legal complicado. Mis ojos cansados no podían enfocarse bien. Las palabras se mezclaban, saltaban. No tenía sentido. Samuel notó mi dificultad. No te preocupes por los detalles. Es puro lenguaje legal. Básicamente dice que me das autorización para manejar tu parte, temporalmente, hasta que todo esté organizado, liquidado, distribuido. Luego recibes tu 50%. Limpio, sin complicaciones, sin dolores de cabeza. Debería haberlo leído completamente. Debería haber pedido tiempo. Debería haber consultado un abogado. Debería haber hecho muchas cosas, pero no las hice, porque confiaba en Samuel, porque estaba agotada, porque quería que alguien más se encargara, porque había pasado toda mi vida dejando que otros tomaran decisiones por mí. Primero papá, luego Samuel. Era el patrón, el hábito, la zona cómoda de la sumisión. Tomé el bolígrafo que Samuel me ofrecía, uno caro, de los que usan los ejecutivos importantes. Busqué la línea de firma. Estaba en la última página, pero algo me hizo pausar. No sé qué exactamente. Instinto quizás, o el recuerdo de mamá diciéndome siempre, lee todo lo que firmas, Lucía. Todo, especialmente la letra chica, especialmente lo que no quieren que leas. Empecé a ojear hacia atrás. Samuel se tensó. Lucía, de verdad no es necesario. Es tarde, estás cansada.
confía en mí, soy tu hermano, jamás te haría algo malo. Esas palabras deberían haberme tranquilizado, pero tuvieron el efecto contrario, porque Samuel nunca decía que no me haría algo malo, nunca necesitaba decirlo. Ahora sí, ¿por qué? ¿Qué había en ese documento que requería esa aclaración? Esa promesa no solicitada. Solo quiero leer un poco, dije, para entender qué estoy firmando. Mamá siempre decía que leyera todo. La mención de mamá lo silenció. No podía argumentar contra eso. No tan pronto después de su muerte. Se recostó en el sofá, cruzó los brazos. Esperó, pero vi su pie moviéndose. Nervioso, impaciente, ansioso. Samuel nunca movía el pie. Siempre estaba en control, siempre calmado, excepto ahora. Empecé a leer. Era difícil, la letra era pequeña, el lenguaje complicado, pero persistí, página por página, párrafo por párrafo. La mayoría era efectivamente lenguaje legal estándar, autorizaciones, permisos, poderes. Pero entonces, en la página 3, en un párrafo enterrado entre otros párrafos, en letra aún más pequeña, lo vi. La firmante renuncia irrevocablemente a todos los derechos sobre la herencia de Elena Rodríguez Márquez. Cede completa y permanentemente su parte a favor del beneficiario principal Samuel Rodríguez Torres. Esta cesión es definitiva, no reversible, no impugnable. La firmante reconoce haber recibido compensación adecuada en la cantidad de $1 estadounidense. Acepta que no tiene ni tendrá ningún reclamo futuro sobre dichos bienes. Lo leí 3 veces, 4 veces. No podía ser real. No podía estar leyendo bien. Debía estar malinterpretando. Miré a Samuel. Él me miraba fijamente. Ya no había sonrisa. Ya no había calidez fraternal. Solo cálculo frío. Evaluación. Esperando mi reacción. Esto dice que renuncio a todo. Permanentemente. Por $1. Mi voz salió pequeña, incrédula, dolida. Samuel no negó. No se disculpó. No pareció avergonzado. Solo ajustó su corbata. Se aclaró la garganta. Habló con tono profesional. Es una formalidad legal, para simplificar las cosas, evitar impuestos, agilizar trámites, pero obviamente recibirías tu parte. Te la daría yo, directamente, sin complicaciones burocráticas. Es más eficiente así. Lo miré como si fuera un extraño, porque en ese momento lo era. El hermano que creía conocer no existía. Nunca había existido. Era una ilusión, una proyección, una mentira que me había contado para no ver la verdad. La verdad de que Samuel no me veía como hermana. Me veía como obstáculo, como competencia, como algo que superar, eliminar, descartar. Querías que firmara sin leer. Querías robarme mi herencia. Todo, y esperabas que confiara, que fuera estúpida, que no me diera cuenta. Samuel suspiró, como si yo fuera una niña difícil, como si estuviera siendo irracional, dramática. Lucía, no es robar, es proteger, proteger los activos, proteger el legado de papá. No puedes manejar esta cantidad de dinero, no tienes experiencia, conocimiento, capacidad. Terminarías perdiéndolo todo, gastándolo mal, siendo engañada. Estoy tratando de cuidarte, de proteger lo que mamá construyó. Cada palabra era un insulto, una humillación, una confirmación de cómo me veía, incapaz, inferior, indigna. Había vivido con esa imagen toda mi vida. Papá pensaba igual, que Samuel era el inteligente, el capaz, el que merecía todo, y yo era la que necesitaba ser cuidada, protegida, manejada, porque no podía cuidarme sola, no podía tomar decisiones, no podía ser confiable con algo importante como dinero. No voy a firmar esto, Samuel. Mi voz era más firme ahora. La sorpresa inicial estaba siendo reemplazada por algo más, rabia, indignación, claridad. Samuel había cruzado una línea, había revelado su verdadero rostro, y no podía desverlo, no podía volver a confiar, no podía volver a ser la hermana sumisa que siempre decía así. Samuel se puso de pie, su altura era intimidante, siempre había usado su tamaño para hacerme sentir pequeña, débil, vulnerable. Se inclinó sobre mí, su rostro cerca del mío, podía oler su colonia cara, su aliento a menta, su enojo apenas contenido. Lucía, sé razonable, piensa bien lo que estás haciendo. Si no firmas esto tendré que tomar otras medidas, medidas que no te van a gustar, medidas que complicarán todo, para ambos, pero especialmente para ti. Era una amenaza, clara, directa, sin disfraces. Lo miré a los ojos, esos ojos que compartían el color de los míos, el color de mamá, pero nada más. No compartíamos valores, moral, amor, solo sangre, y la sangre no significaba nada si venía con traición. Vete, Samuel, vete de mi casa. Ahora, me puse de pie también. No llegaba a su altura, pero no me encogí, no retrocedí, no me hice pequeña, me mantuve firme, recta, decidida. Samuel me estudió,
evaluando si hablaba en serio, si mantendría mi posición. Vio que sí, que no iba a ceder. No esta vez, no con esto. Tomó los documentos, los guardó en su maletín, se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó. Te vas a arrepentir de esto, Lucía. No sabes con quién estás tratando. No sabes de lo que soy capaz. Pero vas a aprender, por las malas. Como siempre has aprendido todo, por las malas. Salió dando un portazo. El ruido resonó en mi pequeño apartamento, en mi cabeza, en mi pecho. Me dejé caer en el sofá. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, el corazón latía desbocado. Acababa de enfrentar a Samuel. Había dicho no, había defendido lo mío, por primera vez en mi vida, y estaba aterrada, pero también algo más, orgullosa, fuerte, despierta, como si hubiera estado dormida toda mi vida y finalmente hubiera abierto los ojos. Esa noche no dormí, me quedé leyendo el documento que Samuel había olvidado o dejado intencionalmente. Una copia, la leí completa, cada página, cada párrafo, cada línea. Era peor de lo que había visto inicialmente. No solo renunciaba a la herencia, también me comprometía a no impugnar ninguna decisión de Samuel, a no solicitar información financiera, a no contactar abogados, a no hablar con otros familiares sobre el tema. Era un documento diseñado para silenciarme completamente, para borrarme, para hacer como si no existiera, como si no fuera hija de mi madre, como si no mereciera nada. Pero había algo más, algo que Samuel no había notado, o quizás sí, pero confiaba en que yo no lo vería. En la última página, en letra aún más pequeña que el resto, en un pie de página casi invisible, había una cláusula que cambiaba todo. Este documento requiere la presencia y firma de 2 testigos imparciales no relacionados con ninguna de las partes. La ausencia de dichos testigos invalida completamente este acuerdo. Cualquier intento de ejecutar este documento sin las firmas requeridas constituye fraude. Pinela Isabel bajo el Código Civil sección 247.3 con multas de hasta $500.000 y o 5 años de prisión. Samuel había planeado que firmara sin testigos, solo nosotros dos, en mi apartamento, sin nadie más presente. El documento habría sido inválido, pero él probablemente habría intentado usarlo igual, falsificar firmas de testigos, presionarme para no denunciar, usar el documento inválido como amenaza, como prueba fabricada de que yo había renunciado voluntariamente. Era un plan elaborado, un plan criminal. Tomé mi teléfono, busqué abogados especializados en herencias, encontré uno con buenas reseñas, oficina cerca, consulta gratuita, envié un correo esa misma noche, urgente, necesito ayuda, intento de fraude en herencia, tengo evidencia, por favor responda lo antes posible. La respuesta llegó a las 7 de la mañana, podía verla a las 9, que llevara todos los documentos, que no hablara con nadie más sobre el tema, que no firmara absolutamente nada. Me duché, me vestí con mi mejor ropa, tomé el documento, tomé también otros papeles que tenía, el testamento de mamá que ella me había dado una copia, estados de cuenta que había guardado, cualquier cosa que pudiera ser útil. La oficina de la abogada Teresa Montoya estaba en un edificio moderno, piso 12, vista a la ciudad, recepción elegante. Me recibió personalmente. Era una mujer de unos 50 años, cabello negro con canas plateadas, traje impecable, mirada inteligente, apretón de manos firme. Me inspiró confianza inmediata. Cuéntame todo, desde el principio, no omitas nada, los detalles importan. Le conté, la muerte de mamá, la visita de Samuel, el documento, mi lectura de la letra chica, su enojo al descubrir su plan, su amenaza al irse. Ella escuchaba tomando notas, ocasionalmente preguntaba algo, pidiendo clarificación, más detalles. Cuando terminé ella tomó el documento, lo leyó cuidadosamente, su expresión se volvía más seria con cada página. Cuando terminó me miró directamente. Tu hermano intentó cometer un fraude mayor. Este documento es predatorio, abusivo, criminal. El hecho de que intentara hacerte firmar sin explicarte, sin testigos, usando la confianza familiar, aprovechando tu estado emocional vulnerable. Todo esto es grave, muy grave. Tienes opciones legales fuertes. Sentí alivio, validación. No estaba exagerando, no estaba siendo paranoica. Samuel realmente había intentado robarme todo, y había consecuencias para eso, consecuencias legales, reales. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Teresa abrió un cuaderno nuevo. Primero, podemos solicitar una orden de restricción, para que Samuel no pueda acercarse a ti, ni contactarte, ni intentar más manipulaciones. Segundo, podemos notificar al juzgado sobre este intento de fraude. Esto protegerá tus derechos en la herencia. Tercero, podemos demandar a Samuel, por intento de fraude, coerción, abuso de confianza, daño emocional. Las pruebas son claras. El documento habla por sí mismo. Mi cabeza daba vueltas. Demandar a Samuel, mi propio hermano, llevarlo a corte, exponerlo. Era mucho, era fuerte, era definitivo. Teresa notó mi duda. Me habló con tono más suave, más maternal. Lucía, entiendo que es difícil. Es tu hermano, es familia,
pero él no tuvo esa consideración contigo. Él estuvo dispuesto a robarte todo, a dejarte sin nada, a usar tu confianza contra ti. Eso no es familia, eso es un predador, y los predadores no paran. Si no lo detienes ahora, intentará algo más, algo peor. Necesitas protegerte, necesitas pelear, no por venganza, por justicia, por seguridad, por tu futuro. Tenía razón, Samuel no pararía, lo conocía, era obsesivo, competitivo, implacable. Si no conseguía algo en el primer intento, lo intentaba de nuevo, y otra vez, hasta conseguirlo, o hasta que alguien lo detuviera, realmente, legalmente, definitivamente, y ese alguien tenía que ser yo, por difícil que fuera, por doloroso que fuera, por definitivo que fuera. Haga lo necesario, lo que usted considere mejor. Confío en su criterio. Solo quiero estar segura, protegida. Y quiero mi herencia, lo que mamá me dejó, lo que me corresponde, lo que es mío por derecho. Teresa asintió. Vamos a asegurar eso. Y más, porque el intento de fraude de tu hermano tiene consecuencias. Consecuencias que él no anticipó. En casos de intento de fraude en herencias, si se prueba mala fe, el perpetrador puede perder sus propios derechos hereditarios. Tu hermano podría perder todo. No solo no conseguir tu parte, sino perder la suya. Es un riesgo que él tomó, y ahora enfrentará las consecuencias. No había pensado en eso, que Samuel pudiera perder su parte, su 50%, por intentar robar el mío. Era justicia poética, era karma, era consecuencia directa de sus propias acciones. No era yo castigándolo, era la ley, era el sistema, era la consecuencia natural de intentar defraudar. Los siguientes días fueron intensos. Teresa trabajó rápidamente, presentó la orden de restricción, fue aprobada en 24 horas. Samuel no podía acercarse a menos de 100 metros de mí, no podía llamarme, escribirme, contactarme de ninguna forma. Cualquier violación significaría arresto inmediato. También notificó al juzgado, al albacea del testamento, a todos los involucrados en la herencia, sobre el intento de fraude, congelando cualquier distribución hasta que se resolviera el caso. Samuel se enteró cuando recibió la notificación oficial, la orden de restricción, la demanda, la investigación. Su reacción fue explosiva. No contra mí, no podía, pero Teresa recibió llamadas de su abogado, amenazando, negociando, suplicando, alegando malentendido, error de comunicación, exageración de mi parte. Teresa no cedió, los hechos eran claros, el documento existía, el intento de fraude era evidente, no había espacio para interpretación. Entonces Samuel cambió de táctica, contactó a familiares, tíos, primos, amigos de mamá, les contó su versión, que yo estaba loca, paranoica, codicioso, que estaba destruyendo la familia, manchando la memoria de mamá, por dinero, por avaricia, por resentimiento. Algunos le creyeron, me llamaron, intentaron convencerme de retirar la demanda, de arreglar esto en familia, de no lavar ropa sucia en público, pero otros no le creyeron, porque conocían a Samuel, habían visto su ambición, su frialdad, su capacidad de manipulación, y me apoyaron, me dijeron que estaba haciendo lo correcto, que mamá estaría orgullosa, que era hora de que alguien detuviera a Samuel, le pusiera límites, le enseñara que no podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera, sin consecuencias. Una tía, la hermana de mamá, me visitó, trajo té, galletas, café, se sentó en mi pequeña sala, donde todo había comenzado, me tomó las manos, me miró con ojos llenos de comprensión, de amor, de apoyo. Lucía, tu mamá sabía cómo era Samuel, sabía que intentaría algo así, por eso me dijo, antes de morir, me dijo que te cuidara, que te apoyara, que no dejara que Samuel te quitara lo tuyo. Ella te amaba, igual que a Samuel, pero sabía que él tenía esa oscuridad, esa necesidad de tener todo, de controlar todo, heredada de tu padre. Tu padre era igual, y tu mamá sufrió mucho por eso. No quería que tú sufrieras igual, por eso dividió todo equitativamente. En el testamento, legal, claro, para protegerte. Y ahora yo estoy aquí, para apoyarte, para decirte que no estás sola, que haces lo correcto, que tu mamá estaría de tu lado. Lloré en sus brazos, lloré por mamá, por la pérdida, por la traición de Samuel, por el dolor de todo, pero también lloré de alivio, de no estar sola, de tener apoyo, de saber que mamá me había visto, me había protegido, incluso desde la muerte, con su testamento claro, con su hermana cuidándome, con la verdad de su lado. Teresa me llamó una semana después. Tengo noticias, necesito que vengas a la oficina, es importante. Fui inmediatamente, estaba nerviosa, ansiosa, esperando malas noticias, más problemas, más ataques de Samuel, pero cuando entré Teresa estaba sonriendo, una sonrisa pequeña, profesional, pero genuina. Samuel quiere negociar, su abogado llamó, están dispuestos a hacer un trato.
están asustados. La evidencia es abrumadora. El caso es sólido. Samuel podría perder todo. Su parte de la herencia, su reputación. Podría enfrentar cargos criminales, cárcel potencial. Está desesperado. Y cuando la gente está desesperada, negocia. Mi corazón latía rápido. ¿Qué tipo de trato? ¿Qué ofrece? Teresa abrió una carpeta. Ofrece darte tu 50% completo, sin condiciones, sin trucos, transferencia inmediata de todos los activos. A cambio, quiere que retires la demanda, que no presentes cargos criminales, que esto no se haga público, que se mantenga privado, familiar. Era tentador, terminar con esto, recibir mi herencia, seguir adelante, sin más peleas, sin corte, sin exposición pública, pero algo me detenía, la memoria de su cara esa noche, su desprecio, su certeza de que podía manipularme, robarme, y salirse con la suya. Si aceptaba este trato, él no aprendería nada, no habría consecuencias reales, solo un obstáculo temporal en su plan, y volvería a intentarlo, con otros, con quien pudiera, porque esa era su naturaleza. Hay otra opción, dijo Teresa, podemos contraoferta, pedir más, no solo tu 50%, sino compensación adicional, por el intento de fraude, por el daño emocional, por los gastos legales. Podríamos pedir un 20% adicional de su parte, él quedaría con 30%, tú con 70%, sería justicia, sería consecuencia, sería lección, 70%, más de lo que jamás imaginé, más de lo justo según el testamento, pero justo según las circunstancias, según lo que Samuel había intentado, según el daño causado, la traición cometida, la confianza rota. Era tentador, muy tentador, pero entonces recordé algo que mamá siempre decía, la venganza no sana Lucía, la justicia sí, pero la justicia no es destruir al otro, es equilibrar la balanza, es establecer consecuencias proporcionales, es enseñar sin aniquilar, porque al final, todos somos humanos, todos cometemos errores, algunos más graves que otros, pero todos merecemos la oportunidad de aprender, de cambiar, de ser mejores. Quiero mi 50%, ni más ni menos, lo que mamá estableció, lo que me corresponde, pero también quiero algo más, quiero una disculpa, pública, frente a la familia, reconociendo lo que intentó hacer, y quiero que done $100.000 de su parte a una organización de caridad, una que ayude a víctimas de fraude familiar. Quiero que su error sirva para algo, que ayude a otros, que sea útil, no solo castigo, sino transformación. Teresa me miró con algo parecido al respeto. Eres más generosa de lo que él merece, pero es tu decisión, y es una decisión noble. Voy a presentar esa contraoferta, veremos qué dice. La respuesta llegó al día siguiente. Samuel aceptaba todo, mi 50%, la disculpa pública, la donación, todo. Estaba derrotado, humillado, pero aliviado de no perder más, de no ir a la cárcel, de poder mantener algo de dignidad, aunque fuera poca. La reunión familiar se organizó para el siguiente domingo, en casa de la tía Carmen, la hermana de mamá. Estarían todos, tíos, primos, amigos cercanos de la familia, todos los que Samuel había intentado poner en mi contra, todos los que necesitaban escuchar la verdad, de su propia boca. Llegué temprano, ayudé a la tía Carmen con los preparativos, café, galletas, sillas en círculo en la sala, como una intervención, que en cierto modo lo era, una intervención de verdad, de justicia, de sanación familiar, si era posible, si Samuel era capaz, si todos estábamos listos. La gente comenzó a llegar, curiosos, incómodos, sin saber exactamente por qué estaban ahí, solo que era importante, que tenía que ver con la herencia de Elena, con el conflicto entre los hermanos, con algo que necesitaba resolverse, en familia, con testigos, con verdad. Samuel llegó último, solo, sin su esposa, sin su armadura de arrogancia. Se veía diferente, más pequeño, más viejo, más humano. Entró con la cabeza algo gacha, me miró brevemente, luego apartó la mirada, se sentó en la silla designada, en el centro, donde todos pudieran verlo, oírlo, ser testigos. La tía Carmen habló primero. Estamos aquí porque ha habido un conflicto, un intento de injusticia, en la familia, relacionado con la herencia de mi hermana Elena. Samuel tiene algo que decir, algo que confesar, algo por lo que disculparse. Samuel, por favor. Samuel se puso de pie, sus manos temblaban ligeramente, su voz salió quebrada al principio, luego más firme, pero nunca arrogante, nunca la voz del Samuel que yo conocía. Esta era otra voz, una voz derrotada, humillada, pero quizás, solo quizás, aprendiendo. Intenté robar la herencia de mi hermana Lucía, intenté engañarla, hacerla firmar un documento que la despojara de todo, usando su confianza en mí, usando su dolor por la muerte de mamá. Fue malo, fue criminal, fue imperdonable,
Lucía me detuvo, leyó el documento, descubrió mi plan, me enfrentó, y tomó acción legal, correctamente, justamente. Yo estaba equivocado, completamente equivocado, y lo siento, siento haber traicionado su confianza, siento haber manchado la memoria de mamá, siento haber sido el tipo de persona que papá me enseñó a ser, pero que mamá nunca quiso que fuera. Lucía, perdóname, sé que no lo merezco, pero te pido perdón, y prometo, frente a todos, que nunca volveré a intentar algo así, con nadie, nunca. El silencio que siguió fue denso, pesado, todos procesando, algunos choqueados, otros no tanto, porque sospechaban, conocían a Samuel, sabían de que era capaz, pero oírlo, de su boca, confesado, era diferente, era real, era innegable. Me puse de pie, lo miré, este hombre que era mi sangre, mi hermano, mi verdugo, mi víctima también en cierto modo, víctima de una crianza tóxica, de un padre que le enseñó que ganar era todo, que el dinero era todo, que la familia era competencia, no apoyo. Hablé con voz clara, firme, pero no cruel. Samuel, lo que hiciste fue horrible, traicionaste la confianza más sagrada, la confianza familiar, intentaste dejarme sin nada, sin consideración, sin remordimiento. Eso dolió más que perder el dinero, dolió perder al hermano que pensé que tenías, descubrir que nunca existió, que solo había un extraño codicioso, dispuesto a todo, pero, acepto tu disculpa, no porque la merezcas, sino porque yo merezco paz, merezco soltar este peso, este dolor, esta rabia, no olvido, pero perdono, y espero, realmente espero, que hayas aprendido, que seas mejor, que el hermano que nunca tuve, quizás pueda nacer ahora, de las cenizas de tu vergüenza, de tu derrota, de tu humillación, quizás, el tiempo dirá. Algunos familiares aplaudieron, otros lloraron, la tía Carmen me abrazó, luego sorprendentemente abrazó a Samuel, que lloró en sus brazos, como un niño, como el niño que nunca pudo ser, vulnerable, asustado, arrepentido, real. Los trámites legales se completaron en las siguientes semanas, recibí mi 50%, limpio, completo, sin trucos. Samuel hizo la donación prometida, $100.000, a una fundación que ayudaba a víctimas de fraude familiar, incluso fue más allá, se involucró con la fundación, comenzó a dar charlas, sobre su experiencia, desde el lado del perpetrador, advirtiendo a otros, educando, tratando de prevenir que otros cometieran sus errores. No nos volvimos mejores amigos, no cenábamos juntos los domingos, no fingíamos que nada había pasado, pero ocasionalmente hablábamos, cordialmente, cuidadosamente, construyendo algo nuevo, algo pequeño, algo frágil, pero algo real, basado en verdad, no en mentiras, en respeto, no en manipulación, en reconocimiento mutuo, como seres humanos imperfectos, tratando de ser mejores. Usé mi herencia sabiamente, compré un apartamento propio, más grande, más luminoso, más mío, invertí parte en educación, tomé cursos, aprendí sobre finanzas, inversiones, negocios, todo lo que Samuel había dicho que no podía entender, lo entendí, lo dominé, lo usé, creé mi propio portafolio de inversiones, diversificado, inteligente, rentable, demostré que sí podía manejar dinero, que sí tenía capacidad, que solo necesitaba la oportunidad, la confianza, el respeto. También hice algo más, creé un pequeño fondo, para ayudar a otros en situaciones similares, personas siendo defraudadas por familiares, sin recursos para defenderse, sin conocimiento de sus derechos. Les proporcionaba asesoría legal inicial, orientación, apoyo, no mucho, pero suficiente para empezar, para defenderse, para no ser víctimas, como casi fui yo, si no hubiera leído, si no hubiera pausado, si no hubiera recordado las palabras de mamá. Lee la letra chica, Lucía, siempre lee la letra chica. Esa lección me salvó, me protegió, me empoderó, y ahora la compartía, con otros, con muchos, en charlas, en escritos, en conversaciones. La importancia de leer, de cuestionar, de no confiar ciegamente, incluso en familia, especialmente en familia, porque la familia puede ser amor, pero también puede ser peligro, y hay que saber distinguir, hay que protegerse, hay que establecer límites, incluso con sangre, especialmente con sangre, porque la sangre no da derecho a abuso, a manipulación, a robo. La sangre es solo biología, el amor es elección, y el respeto se gana, no se asume, no se hereda, se construye, acción por acción, decisión por decisión, verdad por verdad. 6 meses después de la confrontación familiar recibí una llamada inesperada. Era Marta, la esposa de Samuel. Nunca habíamos sido cercanas. Ella siempre me había tratado con distancia cortés, como la cuñada pobre que tenía que tolerar en reuniones familiares, pero ahora su voz sonaba diferente, urgente, asustada, desesperada. Lucía, necesito verte, por favor. Es sobre Samuel, sobre cosas que no sabes, cosas que necesitas saber. No puedo hablar por teléfono, podemos vernos. Hoy, por favor. Algo en su tono me alarmó.
No era dramatismo. Marta no era dramática. Era práctica, calculadora. Si me estaba llamando, si quería verme urgentemente, algo grave estaba pasando. Acepté reunirme con ella esa tarde, en un café del centro, público pero discreto, neutral. Llegué primero, pedí un café que no tomé. Esperé nerviosa. Marta llegó 15 minutos tarde. Se veía terrible, despeinada, sin maquillaje, ojeras profundas, nada que ver con la mujer perfectamente arreglada que conocía. Se sentó frente a mí, sus manos temblaban, pidió agua, bebió un poco, luego habló. Samuel no ha cambiado, Lucía. La disculpa pública, la donación, las charlas en la fundación, todo es actuación, todo es estrategia, para limpiar su imagen, para recuperar acceso, para volver a intentarlo. No contigo, aprendió esa lección, pero con otros, con muchos otros. Mi estómago se apretó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué otros? Marta sacó una carpeta de su bolso, la puso sobre la mesa, la abrió. Dentro había documentos, contratos, estados de cuenta, correos impresos, fotografías, evidencia, mucha evidencia. Comenzó a explicar. Samuel tiene un esquema, un sistema. No eres la primera a quien intentó defraudar. Hay otros, tíos mayores, primos lejanos, amigos de la familia, gente que confía en él, gente vulnerable. Les hace firmar documentos, poderes, cesiones, contratos, siempre con letra chica, siempre con trampas. Algunos firmaron, perdieron todo, pero no pueden hacer nada, porque firmaron, legalmente, aunque bajo engaño, bajo manipulación, pero firmaron. Revisé los documentos. Era verdad, había patrones, el mismo lenguaje legal complicado, las mismas cláusulas escondidas, los mismos trucos, pero refinados, mejorados, más sutiles, más difíciles de detectar. Samuel había aprendido de su error conmigo, no a parar, sino a ser más cuidadoso, más inteligente, más cruel. Hay más, continuó Marta. Samuel está endeudado, profundamente endeudado. La herencia de tu madre no fue suficiente. Tiene hábitos caros, apuestas, inversiones arriesgadas, amantes, sí, amantes, múltiples, a las que mantiene. Les compra departamentos, autos, joyas, todo con dinero que no tiene, dinero que roba, dinero que defrauda, de familiares, de amigos, de quien pueda. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Marta me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación, de decisión, de algo que parecía valentía tardía. Porque voy a dejarlo, voy a divorciarme, y él no lo sabe todavía, pero cuando se entere va a intentar destruirme, quitarme todo, a los niños, la casa, todo, como intentó contigo, pero peor, porque sabe que sé demasiado, que tengo evidencia, que podría exponerlo completamente. Necesito aliados, necesito ayuda, y pensé en ti, la única que lo enfrentó, la única que ganó, la única que lo detuvo, aunque fuera temporalmente. Miré a esta mujer que había sido cómplice silenciosa durante años, que había disfrutado del dinero robado, de los lujos mal habidos, que había mirado hacia otro lado mientras Samuel destruía a otros, y ahora pedía ayuda, porque era su turno de ser víctima. Parte de mí quería negarme, decirle que se las arreglara sola, que cosechara lo que había sembrado, pero otra parte, la parte que mamá había criado, la parte compasiva, sabía que todos merecen una segunda oportunidad, un rescate, una salida. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que me conectes con tu abogada, Teresa Montoya. Necesito protección legal, necesito estrategia, y necesito que testifiques, si llega a juicio, sobre lo que Samuel te hizo, para establecer patrón, para mostrar que es recurrente, que es su modus operandi, destruir a quien se interpone, a quien no se somete, a quien se atreve a enfrentarlo. Era mucho pedir, involucrarme otra vez, abrir heridas que empezaban a sanar, enfrentar a Samuel nuevamente, pero también era la oportunidad de detenerlo definitivamente, de proteger a otros, de hacer justicia real, no solo para mí, para todos sus víctimas, pasadas, presentes, futuras. Dame los documentos, voy a revisarlos, voy a hablar con Teresa, vamos a ver qué se puede hacer. Pero Marta, esto va a ser difícil, muy difícil. Samuel va a pelear con todo, va a usar todo. Prepárate para una guerra sucia, despiadada, total. Marta asintió. Lo sé, pero no tengo opción. ¿Es esto o vivir el resto de mi vida con un monstruo, viendo cómo destruye a más personas, siendo cómplice? No puedo más, no quiero más, quiero ser libre, como tú, quiero poder dormir sin culpa, vivir sin miedo, ser mejor madre, mejor persona, mejor de lo que he sido. Nos despedimos. Tomé la carpeta, la evidencia, el peso de nuevos secretos, nuevas responsabilidades, nuevas decisiones que tomar. Esa noche revisé todo, cada documento, cada contrato, cada víctima. Había 7 casos documentados, 7 personas defraudadas, por cantidades que iban desde 50.000 hasta $500.000, un total de casi 2 millones, robados, estafados, defraudados, por mi hermano, por el hombre que había pedido perdón públicamente, que había prometido cambiar, que había mentido,
Como siempre, llamé a Teresa a primera hora, le expliqué la situación, le envié los documentos escaneados. Ella los revisó, me llamó 2 horas después. Su voz era grave, profesional, pero con un tono de indignación contenida. Esto es sistemático, Lucía. Es un patrón criminal, no errores aislados, no momentos de debilidad. Es un esquema elaborado, premeditado, repetitivo. Tu hermano es un depredador financiero, y necesita ser detenido, permanentemente, legalmente, criminalmente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones hay? Varias. Primero, ayudar a Marta con su divorcio, proteger sus activos, sus derechos, a sus hijos. Segundo, contactar a las otras víctimas, ver si quieren unirse, presentar una demanda conjunta. Clase acción, más fuerte, más impactante. Tercero, notificar a las autoridades. Esto ya no es solo civil, es criminal, es fraude organizado, es posible cárcel, real, larga, merecida. La palabra cárcel resonó en mi cabeza. Mi hermano en prisión, con uniforme naranja, tras las rejas. Era difícil de imaginar, más difícil de desear, pero quizás necesario, quizás la única forma de detenerlo realmente, de proteger a otros, de hacer justicia verdadera. Haz lo necesario, Teresa, coordina con Marta, contacta a las víctimas, prepara lo que sea necesario. Es hora de detener a Samuel, definitivamente, completamente, aunque duela, aunque destruya lo poco de familia que queda, porque a veces, proteger a inocentes requiere exponer a culpables, aunque sean sangre, aunque duela, aunque sea definitivo. Teresa se puso a trabajar inmediatamente, contactó a Marta, revisó toda su evidencia, comenzó a preparar el divorcio, blindándola, protegiéndola, anticipando los movimientos de Samuel. También comenzó a contactar a las otras víctimas, discretamente, cuidadosamente, explicando la situación, las opciones, la posibilidad de recuperar algo, de obtener justicia. La respuesta fue mixta. Algunos tenían miedo, no querían más problemas, habían aceptado su pérdida, seguido adelante, no querían revivir el trauma, pero otros, 4 específicamente, estaban furiosos, dispuestos, deseosos de justicia, de venganza, de ver a Samuel pagar. Se unieron, formamos un frente, unidos, fuertes, decididos. Samuel se enteró cuando Marta presentó los papeles de divorcio, y cuando recibió la notificación de la investigación criminal, su reacción fue volcánica. Pero no podía acercarse a mí. La orden de restricción seguía vigente. No podía contactar a Marta. Su abogada había conseguido una orden similar, pero podía y lo hizo. Atacar públicamente, en redes sociales, en conversaciones, en cada espacio que encontraba. Decía que era una conspiración, que Marta y yo nos habíamos aliado para destruirlo, que éramos mujeres resentidas, envidiosas, codiciosas, que las acusaciones eran falsas, inventadas, exageradas, que él era la víctima de una sociedad que ya no respetaba a los hombres exitosos, que premiaba la mediocridad resentida. Algunos le creyeron, los que siempre creerán a hombres como él, pero muchos no, porque la evidencia hablaba, los documentos hablaban, las víctimas hablaban, y la verdad, aunque tardara, siempre prevalece. El caso tomó 1 año en construirse, 1 año de deposiciones, testimonios, evidencia, documentos, expertos, peritos, todo meticulosamente preparado. Teresa lideraba el equipo legal. Ahora eran 3 abogados, 2 asistentes, un investigador privado. Era un caso grande, importante, que sentaría precedente, sobre fraude familiar, sobre abuso de confianza, sobre las consecuencias de la codicia desmedida. Durante ese año Samuel intentó todo: sobornar testigos, destruir evidencia, intimidar víctimas, negociar acuerdos, amenazar, suplicar, manipular, pero nada funcionó. Teresa había anticipado todo, había protegido todo, había blindado el caso. Era hermético, inexpugnable, inevitable. También durante ese año descubrí más cosas. El investigador privado encontró cuentas ocultas, propiedades a nombre de prestanombres, inversiones no declaradas, deudas con gente peligrosa. Samuel no solo era un defraudador, era parte de algo más grande, más oscuro, más peligroso: lavado de dinero, evasión fiscal, conexiones con crimen organizado. Cada descubrimiento era peor, más grave, más increíble. Una noche, tarde, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté por curiosidad. Era Samuel. No sé cómo consiguió mi nuevo número. Su voz sonaba diferente. No enojada, no amenazante, sino quebrada, desesperada, derrotada. Lucía, por favor, escúchame, solo 1 minuto, por favor. Debí colgar, debí llamar a Teresa, reportar la violación de la orden de restricción, pero algo me detuvo. Quizás curiosidad, quizás ese lazo invisible de sangre, quizás simple humanidad. Escuché: sé que no merezco nada, sé que hice cosas terribles, imperdonables, sé que soy un monstruo, lo acepto, lo reconozco, pero Lucía, voy a perder todo, todo, no solo dinero, libertad, voy a ir a prisión,
por años, muchos años, y lo merezco, lo sé, pero mis hijos, los hijos con Marta, van a crecer sin padre, van a cargar con mi vergüenza, mi deshonra, van a pagar por mis crímenes, y eso no es justo, ellos son inocentes, por favor, no por mí, por ellos, ¿hay alguna forma, algún acuerdo, algo, para que esto no destruya sus vidas, por favor? Era la primera vez que oía a Samuel pensar en alguien más, en sus hijos, en el daño colateral, en las consecuencias más allá de él mismo. Pero era tarde, demasiado tarde, el proceso estaba en marcha, la maquinaria legal activada, y no había forma de pararla, aunque quisiera, que no quería, porque esto era más grande que nosotros, más grande que la familia, era sobre justicia, sobre precedente, sobre proteger a futuros víctimas. Samuel, tus hijos van a sufrir, es verdad, pero no por nosotros, por ti, por tus decisiones, tus acciones, tus crímenes. Nosotros no causamos esto, tú lo causaste, y ahora hay consecuencias, consecuencias que no puedes negociar, manipular, evadir. Es tarde para arrepentimientos, para súplicas, para pensar en tus hijos. Debiste pensar en ellos antes de robar, de defraudar, de destruir vidas. Ahora ellos aprenderán, dolorosamente, que las acciones tienen consecuencias, que el crimen no paga, que la integridad importa, lecciones que tú nunca aprendiste, pero quizás ellos sí, y quizás, solo quizás, eso los salve de convertirse en ti. Colgué, bloqueé ese número también. Lloré, no por Samuel, sino por sus hijos, por Marta, por toda la destrucción causada, por lo que pudo haber sido diferente. Si Samuel hubiera elegido otro camino, si papá le hubiera enseñado otros valores, si la codicia no hubiera consumido su alma, tantos sí, tantas oportunidades perdidas, tanto dolor innecesario. El juicio comenzó en otoño, fue mediático, la prensa lo cubrió extensamente. El empresario exitoso acusado de defraudar a su propia familia, de robar millones, de destruir vidas. Era una historia que vendía, drama, traición, que todo lo que fascina al público, sobre las miserias ajenas, sobre la justicia servida, sobre los poderosos cayendo. Testifiqué el tercer día, conté mi historia, el intento de fraude, el documento con letra chica, la confrontación, todo, con detalle, con evidencia, con verdad. El abogado de Samuel intentó desacreditarme, pintarme como resentida, vengativa, exagerada, pero los documentos hablaban, la evidencia hablaba, la verdad hablaba, más fuerte que cualquier intento de distorsión. Marta testificó después, fue devastadora, contó años de engaños, de infidelidades, de malversación, de abuso psicológico, de amenazas, mostró evidencia, fotografías, grabaciones, mensajes, todo lo que había recopilado, protegida, guardada, para este momento, para esta oportunidad, de exponer completamente, de mostrar quién era realmente Samuel, sin máscaras, sin pretensiones, solo la verdad desnuda, cruda, terrible. Las otras víctimas también testificaron, cada una con su historia, su dolor, su pérdida, su traición. El patrón era claro, innegable, sistemático. Samuel no era un hermano que cometió un error, era un depredador serial, que había perfeccionado su método, que había destruido vidas metódicamente, calculadamente, sin remordimiento, hasta ser atrapado, hasta ser expuesto, hasta enfrentar consecuencias reales. El veredicto llegó después de 2 semanas, culpable, en todos los cargos, fraude, malversación, extorsión, conspiración, evasión fiscal, lavado de dinero, una lista larga, terrible, definitiva. La sentencia fue de 15 años, con posibilidad de libertad condicional en 10, si tenía buen comportamiento, si mostraba rehabilitación, si pagaba restitución, millones en restitución, que no tenía, que nunca podría pagar completamente. Vi a Samuel cuando leyeron el veredicto, se desplomó, literalmente, cayó en su silla, su abogado tuvo que sostenerlo. Ya no quedaba nada del hombre arrogante, exitoso, invencible, solo quedaba un criminal convicto, un hombre destruido, un futuro prisionero, un ejemplo de lo que pasa cuando la codicia consume, cuando la integridad se vende, cuando la familia se traiciona, cuando se cree estar por encima de las consecuencias. No sentí alegría, no sentí satisfacción, solo sentí vacío, tristeza, alivio de que terminara, pero dolor de cómo terminó, con mi hermano esposado, llevado por oficiales, con uniforme de prisionero, con su vida destruida, su familia rota, su legado arruinado, todo por dinero, por codicia, por creer que merecía más, que podía tomar lo que quisiera, de quien quisiera, sin consecuencias. Marta obtuvo el divorcio, custodia completa de los niños, los pocos activos legítimos que quedaban, suficiente para empezar de nuevo, modestamente, honestamente, sin lujos, pero con dignidad, con integridad, con la oportunidad de criar a sus hijos diferente, con otros valores, otros ejemplos, otra vida. Las otras víctimas recibieron algo de restitución, no todo lo perdido, nunca todo, pero algo,
suficiente para cerrar, para sanar, para seguir adelante, con la satisfacción de que hubo justicia, de que el criminal pagó, de que sus voces fueron escuchadas, sus pérdidas reconocidas, su dolor validado. Yo recibí mi parte también, no solo la restitución económica, sino algo más valioso. Paz, cierre, justicia, la confirmación de que hice lo correcto, de que leer la letra chica me salvó, de que enfrentar a Samuel fue necesario, de que proteger a otros era mi responsabilidad, mi deber, mi forma de honrar a mamá, que siempre me enseñó a ser justa, honesta, valiente, aunque costara, aunque doliera, aunque significara perder familia. Visité a Samuel en prisión una vez, 6 meses después de la sentencia. No sé por qué fui, quizás para cerrar completamente, quizás por curiosidad, quizás por ese lazo de sangre que aunque roto, aunque traicionado, todavía existía, débil, dañado, pero real. Lo vi a través del vidrio, teléfono en mano, uniforme naranja, rostro demacrado, envejecido años en meses. Me miró con ojos que ya no tenían arrogancia, solo derrota, dolor, arrepentimiento, real o actuado. Ya no importaba, ya no podía dañar a nadie, ya no tenía poder, solo tiempo, mucho tiempo, para pensar, reflexionar, quizás cambiar, quizás no. El tiempo diría, ¿por qué viniste, Lucía? Su voz a través del teléfono sonaba hueca, cansada, vacía. No quedaba nada del Samuel que conocí, solo un hombre roto, pagando el precio de sus decisiones, sus crímenes, su codicia. No lo sé, quizás para verte, para confirmar que esto es real, que terminó, que no puedes lastimar a más personas, que la justicia existe, aunque tarde, aunque duela, existe. Él asintió, miró sus manos esposadas, luego me miró nuevamente, con algo parecido a respeto. ¿Perdió? Inútil, pero real. Tenías razón, en todo. Yo fui el monstruo, el criminal, el que rompió la familia, el que traicionó todo, y ahora pago, cada día, cada noche, no solo con prisión, con la pérdida de todo, mis hijos que no me hablan, mi madre muerta que deshonré, mi libertad perdida, mi futuro destruido, todo por dinero, por estúpido dinero, que ni siquiera disfruté realmente, que se fue tan rápido como llegó, que no valió nada de lo perdido, nada, no había nada que decir, no había consuelo que ofrecer, no había perdón que dar, ya lo había perdonado públicamente, por mi paz, no por él, pero el perdón no borra consecuencias, no elimina castigos, no revierte daños, solo libera al que perdona, no al perdonado. Ese tiene que vivir con sus acciones, sus decisiones, sus crímenes, para siempre. Cuida a mis hijos, Lucía, si puedes, si Marta lo permite, sé una influencia, un ejemplo, enséñales lo que yo no pude, no supe, no quise, enséñales integridad, honestidad, humanidad, que el dinero no es todo, que la familia no se traiciona, que las consecuencias son reales, que la letra chica importa, que leer, pensar, cuestionar, es vital. Protégelos de convertirse en mí, por favor. Era lo más humano que Samuel había dicho jamás, lo más real, lo más honesto. Asentí, no por él, por los niños, por Marta, por romper ciclos, por evitar que la historia se repitiera, por hacer lo correcto, aunque fuera difícil, aunque conectara con el hombre que intentó destruirme, porque los niños eran inocentes, y merecían mejor, merecían oportunidad, merecían guía, merecían amor, real, sano, sin condiciones, sin manipulaciones, sin letra chica. Me levanté para irme. Samuel puso su mano en el vidrio, un gesto extraño, desesperado, humano. No correspondí, no puse mi mano. Ese nivel de conexión ya no existía, ya no era posible. Demasiado había pasado, demasiado se había roto, pero lo miré, una última vez, y vino a mi hermano, sino a una advertencia, un ejemplo, de lo que pasa cuando se pierde el rumbo, cuando se vende el alma, cuando se elige mal, consistentemente, sin corrección, sin límites, hasta que los límites te los ponen, forzadamente, legalmente, definitivamente. Salí de la prisión al sol, aire fresco, libertad, mi libertad, ganada, defendida, protegida, por leer, por cuestionar, por no confiar ciegamente, por recordar las palabras de mamá. Lee la letra chica, Lucía, siempre, todo, especialmente lo que no quieren que leas, especialmente cuando te piden que confíes, especialmente cuando dicen que es por tu bien. Lee, piensa, decide, con información, con conocimiento, con poder. Conduje a casa, a mi casa, comprada con mi herencia, legítima, limpia, ganada. En el camino paré en el cementerio, visité la tumba de mamá, le conté todo, el juicio, la sentencia, la visita a Samuel, todo. Sé que ya no podía oírme, pero necesitaba decirlo, compartirlo, cerrar el círculo, con quien empezó todo, con su muerte, con su herencia, con su sabiduría, que me salvó,
que me protegió, incluso después de muerta, a través de sus enseñanzas, sus palabras, su insistencia en que leyera, que aprendiera, que no fuera víctima. Gracias mamá, por enseñarme, por prepararme, por darme las herramientas, no solo el dinero, sino la sabiduría, la cautela, la inteligencia, para protegerme, para defenderme, para sobrevivir, en un mundo donde hasta la familia puede ser peligro, donde la confianza puede ser arma, donde la letra chica puede ser trampa. Gracias por hacerme leer, pensar, cuestionar, gracias por salvarme, desde tu tumba, con tus palabras, con tu amor, real, verdadero, sin letra chica. Dejé flores en su tumba, sus favoritas, margaritas blancas, simples, honestas, hermosas, como ella, como su amor, como su legado. Me quedé un rato más, en silencio, en paz, en gratitud. Luego me fui, a casa, a mi vida, a mi futuro, construido sobre verdad, justicia, integridad, sin deudas, sin culpas, sin miedos, libre, completamente libre. Los años pasaron. Marta rehizo su vida, trabajó, estudió, creció, se volvió independiente, fuerte, una madre diferente, mejor. Los niños crecieron bien, con valores, con límites, con amor sano. Los guié cuando pude, como prometí. Les enseñé lo que mamá me enseñó, a leer todo, a cuestionar, a no confiar ciegamente, a valorar la integridad sobre el dinero, la familia real sobre la sangre tóxica, la verdad sobre las apariencias. Samuel cumplió su condena, 10 años finalmente, con reducción por buen comportamiento. Salió cambiado, quebrado, pero quizás sabio. Finalmente, tardíamente, no recuperó nada, ni dinero, ni estatus, ni familia. Trabajó en lo que pudo, empleos modestos, honestos, vivió calladamente, solo, pagando restitución mensualmente, poco, pero consistente, cumpliendo, finalmente cumpliendo, con obligaciones, con consecuencias, con vida honesta, forzada pero honesta. No volvimos a hablar, no había necesidad, todo estaba dicho, hecho, cerrado. Éramos extraños con sangre compartida, nada más, nada menos, cada uno en su camino, cada uno con sus decisiones, cada uno con sus consecuencias, las mías positivas, construidas sobre integridad, las suyas negativas, construidas sobre codicia, lecciones opuestas, resultados opuestos, vidas opuestas. Usé mi herencia para crear una fundación, pequeña, modesta, pero útil, educación financiera para mujeres, especialmente sobre documentos legales, contratos, letra chica, derechos, protecciones, todo lo que necesitan saber, para no ser víctimas, para no ser engañadas, para leer, entender, decidir informadamente, sin presión, sin manipulación, con poder, con conocimiento, con herramientas. La llamé Fundación Elena, por mamá. Cada año ayudamos a cientos de mujeres. Les enseñamos a leer contratos, a entender finanzas, a proteger activos, a reconocer fraudes, a defenderse legalmente, a no confiar ciegamente, ni en familia, ni en parejas, ni en nadie, a confiar en conocimiento, en evidencia, en letra chica leída, entendida, cuestionada. Muchas historias llegaron a la fundación, historias como la mía, hermanos estafadores, padres manipuladores, parejas abusivas, todos usando la confianza como arma, el amor como debilidad, la familia como excusa, para robar, defraudar, destruir. Pero estas mujeres aprendieron, se defendieron, ganaron, porque leyeron, porque sabían, porque tenían herramientas, porque no estaban solas. Teresa Montoya se volvió asesora legal de la fundación, pro bono muchas veces, ayudando a víctimas sin recursos, guiándolas, protegiéndolas, empoderándolas. Juntas creamos un manual, gratis, disponible online, como leer la letra chica. Miles de descargas, miles de mujeres aprendiendo, protegiéndose, defendiéndose, ganando. Un día, años después, recibí una carta, del hijo mayor de Samuel, ya adulto, universitario, estudiando Derecho. La carta era larga, emotiva, agradecida. Me agradecía por guiarlo, por enseñarle, por mostrarle otro camino. Decía que entendía lo que su padre había hecho, que lo condenaba, que nunca repetiría, que dedicaría su vida a la justicia, a proteger víctimas, a luchar contra fraudes, para compensar, para balancear, para redimir el apellido. Si era posible, le respondí, lo felicité, lo animé, le ofrecí una pasantía en la fundación, cuando se graduara, si quería, para aprender, para ayudar, para transformar dolor familiar en propósito social, para romper ciclos definitivamente, para ser lo que su padre nunca fue, íntegro, honesto, justo. Él aceptó, y cumplió. Se volvió un excelente abogado, especializado en proteger víctimas de fraude familiar, cerrando el círculo, sanando heridas, creando justicia, donde antes solo había codicia. Mi vida continuó, simple, plena,
significativa, sin lujos excesivos, sin ostentaciones, pero con propósito, con impacto, con legado real, no solo dinero heredado, sino vidas cambiadas, mujeres protegidas, familias salvadas, ciclos rotos, todo porque leí, porque no confié ciegamente, porque me detuve, cuestioné, entendí, me defendí, gané. La lección es clara, universal, vital. Lee todo lo que firmas, todo, especialmente la letra chica, especialmente lo que no quieren que leas. No confíes ciegamente, ni en familia, ni en amigos, ni en nadie. Confía en conocimiento, en evidencia, en comprensión. Pregunta, investiga, consulta. No tengas prisa, no cedas a presión, no firmes por compromiso, por pena, por confianza ciega. Lee, entiende, decide, con poder, con información, con protección, porque la letra chica mata, destruye, roba, pero solo si no la lees, si la ignoras, si confías ciegamente, pero si lees, si entiendes, si cuestionas, la letra chica se vuelve tu protección, tu escudo, tu poder, te salva, te empodera, te libera, como me salvó a mí, como salvó mi herencia, mi futuro, mi vida. Mamá tenía razón, siempre la tuvo. Lee todo, Lucía, especialmente la letra chica, especialmente cuando te piden confianza, cuando dicen que no es necesario, cuando se molestan porque lees. Justo ahí, es cuando más importante es leer, entender, protegerte, porque quien no tiene nada que ocultar, no teme que leas, no presiona, no manipula, espera, explica, respeta tu derecho a saber, a entender, a decidir informadamente. Esa es mi historia, mi verdad, mi lección, compartida ahora, para quien necesite escucharla, para quien esté por firmar algo, lo que sea, para quien le pidan confiar ciegamente, para quien esté siendo presionado, manipulado, apurado. Deténganse, lean, entiendan, protejan, no sean víctimas, sean sobrevivientes, sean ganadores, sean libres. Y si alguien, familiar, amigo, pareja, se molesta porque lees, porque preguntas, porque dudas, esa es tu señal, tu advertencia, tu salvación. Aléjate, protégete, defiéndete, porque el amor real, la familia real, los amigos reales, quieren que entiendas, quieren que estés protegido, quieren que tomes decisiones informadas, no ciegas, no presionadas, no manipuladas, informadas, libres, tuyas. Lee la letra chica, siempre, es tu derecho, tu protección, tu poder, úsalo, defiéndelo, vive con él, y nunca, jamás, firmes sin leer, sin entender, sin estar seguro, porque tu firma es tu palabra, tu compromiso, tu futuro, y merece ser protegido, respetado, valorado, por ti primero, por todos después. Firmé por confianza la renuncia a mi herencia, casi, pero leí la letra chica, y eso cambió todo, me salvó todo, me dio todo, no solo la herencia, la dignidad, la justicia, la libertad, la vida que merecía, que mamá quería para mí, que construí, que defiendo, que vivo, cada día, con gratitud, con orgullo, con paz, porque leí, porque no confié ciegamente, porque me protegí, y gané, completamente, definitivamente, permanentemente. Epílogo. 10 años después, la Fundación Elena celebraba su 10º aniversario. El salón estaba lleno, cientos de mujeres, todas graduadas de nuestros programas, todas con historias de superación, de defensa, de victoria, todas porque aprendieron a leer, a entender, a protegerse, a no ser víctimas. Di el discurso de apertura, conté mi historia una vez más, como cada año, para las nuevas, para recordar a las antiguas, para mantener viva la lección, la importancia de la letra chica, del conocimiento, de la autoprotección, de no confiar ciegamente, nunca, en nadie. Cuando terminé, una mujer joven se acercó, tenía un sobre en las manos, temblando, me lo entregó, era un documento, un contrato que su novio quería que firmara, por amor decía él, por confianza insistía. Ella había venido a la fundación, había aprendido a leer, y había encontrado la trampa, en la letra chica, una cláusula que la haría responsable de todas las deudas de él, presentes y futuras, sin límite, sin protección. La abracé, la felicité, le confirmé que había hecho lo correcto, que había esquivado una bala, que había salvado su futuro, por leer, por dudar, por protegerse. Le ofrecí asesoría legal, apoyo emocional, lo que necesitara, para salir de esa relación, para empezar de nuevo, para vivir libre, sin trampas, sin letra chica escondida, sin traiciones disfrazadas de amor. Esa noche, en casa, miré el retrato de mamá en la pared, sonreí, su lección vivía, se multiplicaba, salvaba vidas, rompía ciclos, creaba libertad, generación tras generación, mujer tras mujer, contrato tras contrato, letra chica leída, trampa evitada,
futuro salvado. Gracias mamá, por enseñarme a leer. Todo, siempre, especialmente lo pequeño, lo escondido, lo peligroso. Gracias por salvarme. Y a través de mí, salvar a miles. Tu legado vive, crece, protege, libera, en cada mujer que lee antes de firmar, en cada víctima que se vuelve sobreviviente, en cada trampa que se evita, en cada futuro que se salva. La letra chica ya no mata, ya no roba, ya no destruye, porque la leemos, la entendemos, la desenmascaramos. Y en ese acto simple, leer, está todo el poder, toda la protección, toda la libertad, para siempre, para todas. Gracias a ti, gracias a tu insistencia, gracias a tu sabiduría, que vive, que protege, que libera, eternamente. Moraleja final, la confianza ciega es peligrosa, incluso con familia, especialmente con familia, porque la familia conoce nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos, nuestra tendencia a confiar, y algunos, no todos pero algunos, usan ese conocimiento, esa confianza, como arma, como herramienta, para tomar lo que no es suyo, para robar lo que no merecen, para destruir mientras sonríen. La protección es simple, leer, todo, siempre, cada documento, cada contrato, cada papel que requiera firma, no importa quién lo presente, no importa cuánta prisa haya, no importa cuánta presión ejerzan. Lee, entiende, pregunta, consulta, y solo entonces, cuando estés seguro, cuando entiendas completamente, cuando no haya dudas, firma. Tu firma es tu palabra, tu compromiso, tu futuro. Protégela, respétala, valórala, no la regales, no la apresures, no la comprometas por presión, por pena, por confianza mal entendida, porque la confianza real no teme la verificación, no se molesta por las preguntas, no presiona por respuestas rápidas. La confianza real espera, explica, respeta, lee la letra chica, siempre, en todo, es tu derecho, tu protección, tu poder. Úsalo, vive con él, defiéndete con él, y enseña a otros, especialmente a los vulnerables, a los que confían demasiado, a los que no saben que la letra chica existe, que mata, que roba, pero que también, cuando se lee, salva, protege, libera. Esta es la lección, el legado, la verdad, documentada, compartida, multiplicada, para que nadie más firme sin leer, para que nadie más sea víctima de la letra chica, para que todos aprendan, se protejan, vivan libres, como debe ser, como merecen, como es su derecho. Lee, siempre lee. La salvación está en la lectura, la protección en el conocimiento, la libertad en la comprensión. No confíes ciegamente, confía informadamente, y vivirás libre, protegido, victorioso, siempre.